Yo llegué a Malvinas con 18 años y cumplí el 28 de abril de 1982 19 años en Malvinas. Yo fui a hacer el servicio después de haber terminado la secundaria en la industrial, a cumplir con el deber y con la idea después de ir a la facultad y estudiar arquitectura, como definitivamente pude hacer recién en el 83. Me tocó porque en aquella época existía el servicio militar obligatorio, por sorteo ir a hacer el servicio militar o la colimba, como se decía, a la Fuerza Aérea. Me tocó como destino para hacer el servicio Río Gallego, Fuerza Aérea, y tocó estar dentro de las 3 funciones que había en la de artillero, asistente de una pieza de artillería antiaérea. Dado el momento del conflicto, desatada la guerra, lo primero que necesitaban, parte de lo que necesitaban en primera instancia era defender la pista de Puerto Argentino. Entonces pensaron en los artilleros que estaban más cerca y sí, hay muchos que han estado o desplegados, movilizados, como suele decirse, desde distintos lugares del país al sur, o algunos que estaban asignados a hacer el servicio militar ya en guarniciones, digamos, del sur, como Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, etc. Que sí, que estuvieron, digamos, cumpliendo un rol de apoyo y en expectativa, digamos, ¿no? En expectativa, como a algunos le tocó cruzar y ir a las Malvinas y otros quedaron en el continente cumpliendo esa función. Bien, ¿y hay alguna persona que...? García Cuerva, que tiene familiares aquí en Chascomús, que es de Dolores, con familia en Dolores, un piloto, uno de los grandiosos pilotos de la Fuerza Aérea que tuvieron un desempeño maravilloso. Lamentablemente a García Cuerva, que no me acuerdo el nombre de pila, lo averiaron y cayó y falleció en combate el 1 de mayo. Incluso yo te comentaba recién que creo haber visto el avión de García Cuerva por la descripción de cómo fue el proceso, que fue averiado por un avión inglés y después cómo tuvo que liberar los tanques de combustible, se lo confundió por el horario y la posición del sol, se lo confundió con un avión enemigo y también sufrió fuego amigo, digamos, como suele decirse, por error, por supuesto, por un error, porque en el fragor del combate y con condiciones de visibilidad relativa sucedió eso, lamentablemente. Lo que nos tocó, como había dicho, era la de ser artilleros antiaéreos o asistentes de artilleros, que son los suboficiales, los que operan los cañones. Nuestro rol es proveerlos de municiones, mantenerlos y asistirlos ante cualquier contingencia. Y llegado el caso, operar los cañones como hicieron algunos compañeros míos. Por suerte el grupo que fue conmigo, tanto como el que nos reemplazó el 12 de junio, que era de la misma base del Río Gallego, hicimos el cambio. Por eso no estuve entre los contingentes que cayeron prisioneros. Sobrevivimos todos, ninguno tuvo ningún tipo de secuela, pero bueno, el tipo de combate era muy distinto, o sea, se estaba expuesto permanentemente porque había bombardeo de aviones todos los días y bombardeo naval también. Durante las tarde-noche, se acercaban algunos barcos y bombardeaban haciendo un barrido de punta a punta de la península, digamos, que es como una tirita, una lengüetita donde está la pista, y a unos kilómetros está la ciudad de Puerto Argentino, que la pude conocer el día que me tocó irme de Malvinas, porque nos concentraron en una escuelita, para después ir otra vez al aeropuerto a tomar el Hércules que iba para el continente. Y siempre recuerdo, uno de los recuerdos más latentes que tengo es el ver por la ventana de la escuelita el fuego trazante y cruzado del combate que ya estaba muy cerca de Puerto Argentino. De hecho, 1 día y medio después, 2 días después, se producía el cese del fuego, pero ya a la noche ya se veía el intercambio de fuego desde las ventanas de las casas, de la escuela y demás. Yo cuando hoy te contaba que iba para subirme al Hércules que me llevó a Malvinas, no escuchaba la radio del micro que nos llevaba y se hablaba de la plaza llena y del fervor y del entusiasmo. Y yo mismo con 18 años y poca mirada como puedo tener ahora de la realidad argentina, decía qué locura, qué entusiasmo tan temerario, porque vamos a combatir contra una de las potencias militares más antiguas y más poderosas de la Tierra,
y estamos festejando, está bien, se recuperaba o se volvía a tener transitoriamente la posición de algo que es nuestro, pero me llamaba mucho la atención. Y después a la vuelta, bueno, hoy hablamos del ocultamiento de los combatientes, de la desmalinización y demás. Yo creo que fue un proceso en el que somos responsables de todos los argentinos. Los excombatientes que también estábamos como avergonzados en los primeros tiempos, darle trabajo a un excombatiente o que un excombatiente consiguiera trabajo era tan difícil como un salido de la cárcel, como un presidiario. Incluso a algunos de los muchachos de Chascomús también le padecieron. Eso es imperdonable, porque todo ese fervor y todo ese entusiasmo y después esa indiferencia y ese prejuicio hacia los combatientes es doloroso. Yo me tocó venir a ese 17 de agosto del 82 y bueno, volví como si hubiera hecho el servicio militar, o sea, nadie paró para abrazarme o para preguntarme cómo estaba, salvo mi papá en la ferretería y mi mamá en casa. Nos pasa como en los mundiales, por ahí cuando ganamos el mundial vamos todos a Ezeiza y cuando nos va mal los jugadores llegan y están más solos que... Poco a poco, tanto en lo que es, digamos, la ayuda material como en otros aspectos ha ido evolucionando desde los primeros años donde no había nada, pero también es cierto que lo he dicho muchas veces cuando me ha tocado hablar del tema. La mayoría de las conquistas y de los beneficios que tienen los combatientes en la actualidad han sido fruto de la lucha de los combatientes y arrancado de Estado. Malvinas es un tema polémico y difícil de abordar para toda la sociedad. Hoy por hoy, en el 2019, hay muchos dirigentes políticos de orden nacional que no tienen en claro cómo, y por ahí confunden por introducir una mirada política y de cuestionamiento a una decisión descabellada de la dictadura. Durante muchos años esa postura y esa indiferencia llevó a que, digamos, la consecuencia sea que los combatientes tengamos que sufrir esa indiferencia y ese destrato, que por suerte eso se está revirtiendo y lo vemos en los actos, en las vigilias, por suerte, sobre todo la gente mayor o con más experiencia va entendiendo que es posible separar lo que es el desempeño que tuvimos, aquellos que estuvimos por el destino, por la decisión propia, en algunos casos cumpliendo de la mejor manera posible de lo que fue la decisión política de un gobierno militar con la finalidad de perdurar en el poder y de lograr la simpatía de la sociedad. Son dos cosas distintas que hay que saber separar y que mucha gente todavía no lo sabe. Muchos dirigentes generalizan en Malvinas es un error garrafal, porque si uno dice, bueno, se torturó a todos los soldados, no, es mentira, ¿no? Hubo exceso, hubo oficiales que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que prácticamente fueron enemigos de sus propios soldados, como hubo soldados o hubo oficiales y responsables de grupos que todavía hoy lloran a sus soldados por no haber podido volver al continente con todos sus muchachos y eso les produce un dolor para toda la vida y sin embargo a esas personas no se las puede culpar de nada, estaban desempeñando una profesión que eligieron y lo hicieron también de la mejor manera posible.